le temo a seguir vivo sin poder pintar. Me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más, porque tengo un gran placer trabajando. 8 de la mañana en punto, falleció el maestro Fernando Botero. La noticia que genera luto nacional, pero también en el planeta, por lo que representaba para todo el mundo su obra. A los 91 años, Fernando Botero, se estima, tenía por lo menos 8.000 obras en museos, en galerías, en colecciones privadas del planeta entero. Es sin duda el artista más importante de nuestro país. Paulo Cruz. Claro que sí, Marco. El maestro Fernando Botero el pasado 19 de abril cumplió 91 años, oriundo de Medellín y uno de los artistas más importantes, el más importante del arte colombiano a nivel internacional. Su obra dimensionada y de gran volumen pues le dio, por supuesto, el reconocimiento a nivel global. Hoy por hoy siempre nos conocen en el mundo por Fernando Botero. ¿Le parece, Marco, si revisamos un poco acerca de su vida y obra, lo que hizo, el aporte cultural que le hizo al arte y a la escultura en el mundo? Definitivamente. Veamos. Pues yo quiero pintar mejor que todo el mundo. Mi vida es pintar. Ese era Fernando Botero, uno de los más destacados artistas de Colombia y el mundo. Nació el 19 de abril de 1932 en Medellín. Fue el segundo de 3 hijos en una familia donde sus padres fueron David Botero y Flora Angulo. A los 15 o 16 años tenía una gran pasión por la pintura. A los 18 años abandoné la escuela y me dediqué completamente a pintar. Y la primera exposición individual la hice en 1951 en Bogotá y bueno, tenía 19 años. Esa primera exposición fue en 1951, luego de iniciar su trayectoria como ilustrador en el periódico El Colombiano en 1946. Gracias a un dinero recibido en el 51 por ganar el segundo puesto en el 9º Salón Nacional de Artistas, viajó a Europa. Entre 1952 y 1955, Botero permaneció allí, donde avanzó con su formación académica como artista. En el viejo continente estudió en la Academia de San Fernando de Madrid y en la de San Marcos de Florencia. Esta última sería de gran influencia para definir posteriormente su estilo. Botero regresó a Colombia, pero luego viajó a México en 1956, tras su primer matrimonio. Es allí en México donde encontró su estilo, con pinturas voluminosas. Con una naturaleza muerta en una mandolina. Total que bueno, eso fue el principio, pero en ese momento vi que había hecho un cuadro que era un Botero, digamos, que era una cosa que era mía, que no era una imitación, un derivado de nada, sino que era una verdadera creación. En 1958 Botero retornó nuevamente a Colombia, donde fue nombrado como docente de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Luego de ganar el primer lugar del 10º Salón Nacional de Artistas, el maestro emprendió un nuevo viaje, Nueva York, en 1960. Cuando llegó a Nueva York por primera vez fue literalmente con $200 en el bolsillo. Un curador simplemente entra a su estudio, descubre su trabajo y así entra al Museo de Arte Moderno. Desde entonces la popularidad de Botero empezó a subir y sus exposiciones empezaron a extenderse por toda Europa, Estados Unidos y por supuesto Colombia. En 1973 el maestro cambia su residencia a París. Esto coincide con un nuevo reto, la escultura. Su estilo, ahora representado, pero especialmente en figuras humanas, lo llevan a los principales escenarios del mundo. Un lujo que muy pocos artistas se han dado. La Quinta Avenida de Nueva York o los Campos Elíseos reciben al gran maestro Botero. Es extraordinario, es decir, uno no puede creer. Bueno, le cuento otra exposición que también fue única y que sigue siendo única, fue la exposición que hice en los Campos Elíseos, 32 esculturas monumentales. Esos lugares no habían invitado nunca a nadie a exponer en los campos, nunca, y después no ha habido nada, no ha habido otro, eso ha sido lo único. Esa exposición me dio pero no podía creer, es que no podía creer, porque como no había estado nunca nadie ahí.
Luego de su éxito mundial, Botero empieza a donar su obra para que todos puedan conocerla. Tanto así que hoy se pueden ver pinturas y esculturas en el Museo de Antioquia, en la Biblioteca Nacional de Colombia, en el Banco de la República. De igual forma, en todo el globo terráqueo se encuentran las reconocidas creaciones. Botero nunca dejó de lado su arte para ser crítico, la utilizó para expresar la realidad colombiana a través de crudas pinturas, pero también lo hizo con los acontecimientos del mundo, con la exposición Abu Ghraib, que exponía las torturas en Irak por cuenta de la invasión estadounidense. Se fue el genio, el artista, el pintor, el escultor, el fuera de serie, Fernando Botero. Paz en su tumba. Fuera de serie. Fernando Botero se describía como un autodidacta, aprendizaje que complementó con su paso por grandes universidades del mundo. Y luego fue escalando su carrera hasta convertirse, sin duda alguna, en el artista más importante de Colombia, el que más libros publicados tenía y también el que más obras tiene en museos, galerías, colecciones privadas de todo el mundo. Fernando Gómez es el editor de Cultura del Tiempo, casa editorial, y a esta hora de la mañana se conecta con nosotros, Paulo, para hablar sobre el legado de Fernando Botero. Fernando, buenos días, ¿nos escuchas? Los escucho perfecto. Bienvenido, Fernando, a esta hora de la mañana. Hablemos un poco del legado artístico, cultural, pero sobre todo en el arte del maestro Botero. Pues Fernando Botero, sin duda, es el artista colombiano más grande de todos los tiempos, no solo por su obra, sino por el alcance que tuvo su obra, porque el alcance de Botero es universal. Botero, como ustedes saben, Botero es un nombre conocido y una obra conocida y reconocida en cualquier lugar del mundo. Las filas para ver sus exposiciones en China, por ejemplo, en un país tan lejano, fueron gigantescas. Y como ustedes presentaban en el informe, lo que él logró al llevar sus esculturas a lugares tan emblemáticos del mundo como los Champs-Élysées o Central Park, no lo ha hecho ningún otro artista. O sea, el nivel de alcance de la obra de Botero no lo ha tenido tal vez en el siglo pasado Picasso y Warhol, pero ningún otro artista ha llegado a ese nivel de contacto con el público. Fernando, sí, señor, quería preguntar por estos 70 años de Fernando Botero retratando las miserias tal vez de la condición humana, pero también su belleza. ¿Qué de su carrera? ¿Cuál fue el punto que lo lleva a ser tan grande y gozar de ese reconocimiento mundial? Pues primero, yo creo que hay una cosa muy especial en Botero y es su ambición. Él desde muy joven es muy ambicioso. Él se va de Colombia muy joven, primero a México y luego a Nueva York. Y en Nueva York le ocurre algo que cambia, digamos, radicalmente su carrera, que es que la curadora del MoMA, que ahora no recuerdo quién era en ese momento, va a su estudio y se lleva 2 obras, creo que son La Mona Lisa y La Familia Presidencial. Ya cuando usted entra a la colección del MoMA tan joven, pues entra en otra liga y además lo coge una galería gigantesca que también se encarga de ubicarlo a él en el concierto mundial y dentro de parte de los grandes artistas. Ahora, el mito, digamos, de sus figuras, él lo cuenta muy bien, creo que estaba en el informe que estaban presentando, es el de la mandolina. Él cuando pinta esta mandolina y le pone un huequito pequeño, encuentra que el volumen se expande, y a partir de esa idea y ese descubrimiento plástico, pues empieza a desarrollar toda una iconografía que se vuelve universal. Pero además, a partir de esa iconografía, Botero lo que hace es que cuenta muy bien. Yo siento que sus 2 grandes temas, y por los que los vamos a recordar siempre, es su historia de Colombia. Él cuenta, por ejemplo, en el Banco de la República hay un cuadro que siempre me conmueve, que es el del terremoto de Popayán.
También cuenta, él contó la guerrilla colombiana, él contó incluso la muerte de Pablo Escobar, pero también contó toda la historia universal. Entonces, porque Botero realmente era un enamorado, por ejemplo, del 480, entonces todas sus figuras, él siempre revisitó todo el gran arte universal, él lo revisitó y lo volvió a hacer a su manera. Así es, Fernando, y es que precisamente su obra es lo más destacado y por eso lo queremos destacar precisamente a esta hora de la mañana, su obra escultórica que fue reconocida en el mundo entero, expuso en los principales museos, pero también en las calles de las grandes ciudades, como usted lo decía, e incluso con importantes donaciones a nivel mundial. Por eso veamos un poco de esa obra tan importante. La obra de Fernando Botero se salió de las galerías y de los museos. Centenares de esculturas monumentales se pasearon en exposiciones itinerantes o se instalaron en rincones privilegiados. Es así como mujeres, gatos, pájaros, caballos y manos se han dado el lujo de recorrer las principales avenidas y plazas del mundo entero. Bajó el arte de las paredes, liberó a sus personajes de los marcos y los puso al alcance de la gente en unas figuras que le dieron la vuelta al planeta. Logró conectar con un público totalmente amplio, un público que nunca ha ido a una galería de arte, un público que nunca ha ido a un museo. Todo el mundo se reconoce y reconoce a Botero. Hay algo muy especial, es que sus figuras hacen que la gente tenga siempre una sonrisa cómplice. Su obra escultórica comenzó a hacerse más importante en 1983, cuando se fue a vivir a la Toscana, a Pietrasanta, un pequeño pueblo italiano famoso por sus fundiciones. Ahí, cada verano producía decenas de piezas que luego fueron expuestas en los Campos Elíseos de París, en la Quinta Avenida de Nueva York, en la Rambla de Barcelona, en la Plaza del Comercio en Lisboa, en la Plaza de la Señoría en Florencia y hasta en las pirámides de Egipto. Exposiciones que tuvieron un impacto mundial. Las dos capitales históricas del arte del siglo XX fueron Nueva York y París. Y Botero logró algo sin precedentes en ambas ciudades. Todo el montaje era una cosa espectacular porque tenían que llevar todas estas moles gigantescas por helicópteros entre edificios, una cosa impresionante y yo creo que son las exposiciones de arte público que más visitantes han tenido probablemente en la historia. Y muchas de sus figuras no solo salieron de paseo, centenares se instalaron en plazas y parques visitados por millones de personas. El gato, por ejemplo, se quedó en Barcelona, la maternidad en Oviedo, la mano en Madrid, el unicornio en Dubái, Adán y Eva en Montecarlo y el torso en Buenos Aires. En Bogotá también tenemos nuestro Botero. Este es el hombre a caballo, el que le da la bienvenida a los visitantes al Parque El Renacimiento. En 1995 una bomba en Medellín destruyó el Gran Pájaro y acabó con la vida de 23 personas. 5 años después, Botero regaló una nueva escultura llamada La Paloma de la Paz. En la Plaza Botero, en Medellín, los paseadores tocan al soldado romano con la idea de atraer la buena suerte en el amor. Y en Cartagena, en la Plaza de Santo Domingo, el maestro instaló a Gertrudis, la mujer de espaldas. Solo pidió que la cuidaran y la acariciaran con cariño. Las esculturas de Botero tienen algo supremamente especial y es que hacen que la gente se acerque y las abrace. En ese sentido, es un artista tan pop como Warhol. La gente la reconoce y siente algo muy especial. O sea, es un artista que la obra invita a que la gente se acerque. Un artista que se quedó en las plazas, en las calles, en las ciudades, en la vida y el corazón. Las obras de Botero se han convertido en puntos de referencia en las ciudades en las que están. Entonces no es raro decir, nos vemos en la escultura de Botero. La grandeza del maestro Botero. Fernando, quiero que hablemos a partir de este informe que veíamos de la mujer y la desnudez tan características de la obra de este artista colombiano, que además teniendo en cuenta todos estos años de carrera, pudo haber sido tal vez de revolucionario en su época con este tipo de escultura y de pintura. No, tanto como revolucionario no, porque el desnudo siempre ha sido, pues, mejor dicho, hasta la Virgen la tienen desnuda
desde tiempos inmemorables, pero sí hay algo muy especial en lo que despierta Botero en sus esculturas. Si ustedes miran la mujer acostada en Cartagena, tiene los pezones y las nalgas desgastadas, y tiene un Adán en Nueva York, que todo el mundo le coge el pipí, y de tanto cogérselo también se lo han ido desgastando. Entonces eso es algo muy simpático en Botero, que sus esculturas y sus formas son tan atractivas que la gente inevitablemente siente ganas de tocarlas. Sí, y es que precisamente, Fernando, también queríamos preguntarle sobre la revolución de la información, de lo que pasaba en nuestro país en sus momentos más oscuros, cómo logró también su obra llevar, digamos, un mensaje de auxilio, de protesta, de llamado, de concientización frente a lo que estaba pasando en Colombia. ¿Fue Fernando Botero también un emisor de la realidad colombiana? Mucho además, y ahora estaba pensando que una de las obras que más me impresiona de Botero es el pájaro que está en Medellín. Ese pájaro, en tiempos de Pablo Escobar le pusieron una bomba y Botero muy sabiamente lo dejó destrozado. Como algo de la memoria de lo que somos y de lo que no debemos ser. Fernando, claro que sí. También queremos como abrazar un poco el gesto de donación del maestro Botero, sus obras más importantes. Vimos que la mano se quedó en Madrid, otras se quedaron en Argentina y a lo largo del mundo. De este gesto tan importante de él llevar sus obras, donarlas al mundo, a diferentes museos y a diferentes parques y plazas públicas. Esta importancia precisamente, y eso habla de su generosidad. Pues lo más importante, además, yo creo que nadie en Colombia ha hecho una donación como la que hizo él al Banco de la República y al Museo de Antioquia. No solo donó su obra, donó una cantidad, yo creo que es más de un centenar de obras propias, sino que donó su colección particular. Y gracias a esa donación, digamos que eso es algo que él insistía mucho, los niños pueden ver arte universal sin tener que salir del país. Entonces, mis propios hijos, digamos, el primer Picasso que vieron fue el del Banco de la República, el Miró es espectacular, el Francis Bacon. O sea, Fernando Botero además fue una persona, además de un gran artista, un artista comprometido, fue una persona supremamente generosa. Pues Fernando, sabemos que usted en este momento con una noticia de este tipo debe estar corriendo como editor de cultura del periódico, trabajando en todo ese material informativo que ustedes están llevando en tiempo real, pero le pedimos que se quede con nosotros porque hemos preparado otro informe en el que vamos a hablar de los singulares de la obra del maestro Botero, que tal vez radicó precisamente en la imagen sobredimensionada que le daba a cada una de sus pinturas y esculturas. Es por eso que conocedores de la obra tanto pictórica como escultórica de Fernando Botero nos dieron su opinión. Para hablar de la obra del maestro Botero, consultamos a los expertos en arte y pintura de nuestro país. En cuanto a su obra pictórica, la paleta que usa es una paleta muy rica. Usa unos colores apastelados, hermosos. También se apoya mucho en obras del Renacimiento, le pone humor, le pone mucha gracia. Sus inicios yo sé que fueron duros, luchó, combatió, pero aquí se ve el resultado. Incluso su propia sobrina, Liliana Botero, quien también es pintora, le resulta difícil describir su obra por lo complejo del arte que le demostró al mundo. Por ejemplo, la cara de una mujer es totalmente proporcionada, pero sus ojos los hace pequeñitos, eso hace que se vea desproporcionado. Entonces en realidad no es que las engorde, es que las desproporciona. Él
ha donado un par de museos aquí en Colombia y eso ha hecho que los niños, la gente en general puedan ver obras de maestros también de otros lados que les hubiera tocado viajar para poderlos ver y me parece que es un legado súper importante para la cultura en Colombia. Toda una obra que dejó la huella de un colombiano alrededor del mundo. Hasta siempre, maestro Botero. Impresionante. Fernando, quiero preguntarle sobre el prodigio que representa ser destacado tanto en la pintura como en la escultura. Igualmente exitoso, igualmente impactante. ¿Cuántos artistas de esta índole han logrado lo que logró el maestro Fernando Botero con su generosidad, pero en estos dos frentes del arte? Pues yo creo que Picasso, Warhol, pues como que varios, igual Botero le tocó una transición muy interesante, porque cuando Botero empieza a ser hiper famoso y todo eso, el arte empieza a cambiar en todo el mundo. Entonces empiezan las instalaciones, empiezan los performances, empieza todo eso. Fernando Botero siempre fue un artista clásico y se mantuvo en esa línea. Él de cierta manera incluso medio despreciaba un poco todo el resto de manifestaciones artísticas, porque él era absolutamente perfeccionista y él, digamos que su forma de ver el arte se forma en los grandes museos europeos. Entonces él pasó mucho tiempo encerrado en el Prado en Madrid viendo los Velázquez. Luego él se va en los 60s, cuando todo el mundo estaba hablando de Picasso, él decide ir a París. Y cuando va a París, eso me lo contó él ve un libro de Renacimiento y entonces él le parece que eso es lo que hay que ver y se fue en moto, que alguna vez ojalá algún cineasta haga esa película. Él se va en moto en una Vespa con un amigo de él que se llama de apellido Iragorri, nunca se acordó del nombre, se lo pregunté varias veces. Él se va con Iragorri de París a Roma en motocicleta, paraban en el camino a comer en unas ollas y cuando llega a Roma él empieza a recorrer todo Italia, buscando los frescos y buscando toda la historia del 480 y ahí es donde él encuentra, digamos, lo que él quiere hacer y lo que quiere ser. Así es, Fernando. Precisamente esas anécdotas que usted nos comenta hacen o hicieron que el maestro Botero decidiera radicarse en el exterior, decidiera radicarse en Mónaco, donde fue, pues, donde pasó sus últimos días. ¿Por qué esto? ¿Por qué no se quedó en nuestro país, Fernando? No, él vivía en varias partes. Él tenía una casa en Medellín, tenía un apartamento en Nueva York, tenía Pietrasanta y tenía Mónaco. En Pietrasanta era donde hacía sus esculturas y en Mónaco lo que sé es que él disfrutaba mucho porque Mónaco es muy chiquito y bajaba a almorzar en el mismo lugar y vivía como en un lugar alejado y pues no tenía que sufrir, digamos, con la fama con lo que hubiera sufrido en Colombia. Por supuesto. Fernando, usted hablaba de Iragorri y también, digamos, de una generación de pintores, escultores de las que hizo parte Fernando Botero. ¿Cuál era ese grupo característico que acompañó durante toda esa época y que tal vez creció trabajando un arte muy similar al del maestro Botero? Botero me contó que él nunca tuvo grandes amigos artistas en Colombia. Los conoció a todos, trató a Obregón, trató a Grau. Vivía una de las cosas que me impresionó, que me daba risa, fue que nunca conoció a Negrete, nunca coincidieron. Me dice que no, muy raro, porque pues Negrete también fue otro gigante de esa generación, digamos, pero él más bien fue una persona solitaria en ese sentido. Yo creo que tenía su círculo familiar y su esposa, Sofía Bari, que también era artista y con la que pues yo creo que
que su muerte también tiene que ver con eso. Su esposa también murió hace pocos meses, entonces yo creo que fue como su gran compañera en las últimas décadas. Entonces yo creo que eso, de una persona tan mayor, un golpe de esos no es tan fácil. Por supuesto, no es nada fácil, ella murió hace muy poco realmente y esto de una u otra forma, como usted lo acaba de decir, golpea y más a esa edad, por supuesto. Pero Fernando y señores televidentes, a lo largo de su vida, Fernando Botero compartió inolvidables momentos con reconocidos personajes de Colombia, algunos de ellos grandes amigos, como lo acaba de decir Fernando, o también Álvaro Mutis, por ejemplo, Gabo, entre muchos otros, quienes vivieron grandes experiencias. Y a continuación recordamos el clan de los amigos del maestro Botero. Fue Botero, el hombre del pincel fino, el artista que llevó el nombre de Colombia a los mejores escenarios del mundo. El mismo que logró exponer en un país tan lejano como China. Ese que conoció a cientos de personas en sus viajes. Quizá no fue de muchos amigos, pero los que estuvieron a su lado fueron los más cercanos. Los óleos de su vida fue con el gran Álvaro Mutis, el hombre de potente voz, de libros perfectos, pero sobre todo uno de los más cercanos a Fernando Botero. Por años compartieron charlas literarias y de arte y se acompañaron en ciudades en las que uno exponía y el otro presentaba libros. Cientos de periodistas en el mundo quisieran saber de qué hablaban estos dos titanes. Ellos se conocieron en México y fue tal su amistad que escondió a Mutis en su casa antes de que lo llevaran a la cárcel de Lecumberri, donde escribió el cuento La muerte del estratega. Como estas, hay muchas historias de dos grandes de las artes latinoamericanas que siempre estuvieron unidos por la amistad. Sin embargo, tuvo más amigas que amigos, ellas no muy conocidas porque eran parte del mundo del arte, y como lo confesó el mismo Botero, fue poco el tiempo que le dedicó a las amistades, pues en cada lugar al que llegaba pintaba 8 horas al día. Pero el gran amigo del alma fue Juan David, su hermano, el cómplice, el que lo escuchaba pero no aconsejaba, pues era Fernando Botero el encargado de ese papel en el rol de hermano y amigo. En el mundo del arte hay una fotografía que quedó para la historia. Fue en la juventud del maestro Grau, Obregón y otros artistas que se reunieron para esta imagen. Eran los más grandes de aquella época dorada. Los que estuvieron ahí aún recuerdan que más que artistas eran amigos hablando de cualquier tema, con risas y en la mano una copa de vino, algo que nunca le faltó en las cenas al maestro Botero, uno de los más importantes entre los grandes de la historia del arte mundial. El clan del maestro Botero. Pues Fernando Gómez, editor de Cultura del periódico El Tiempo, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Sabemos que en un momento con una noticia como estas, pues debe estar muy ocupado. Valoramos mucho que nos estuviera acompañando en la mañana de hoy. No, muchas gracias y con mucho gusto. Gracias, Fernando. Muy bien, seguiremos hablando en el transcurso del día, porque sin duda alguna esta será la noticia más importante en Colombia el día de hoy, Paulo. Así es, Marco, y ustedes lo acaban de ver, una foto para el recordar en la historia, Grau, Negret, al lado del maestro Botero. Pues también las mujeres marcaron la vida del maestro Botero. Siempre estuvo marcado con su relación influyentes personalidades del mundo. Sin embargo, fueron 3 mujeres las encargadas de marcar su camino en el arte y la familia. Veamos. La vida de Fernando Botero siempre estuvo rodeada por bellas e influyentes mujeres. Sin embargo, fueron 3 personas quienes marcaron su trasegar familiar.
La primera mujer en llegar a la vida del artista colombiano fue Gloria Sea, fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y exministra de Cultura. Dedicada siempre al arte y a fomentar lo mejor de nuestro país, durante décadas luchó desde el mambo para posicionar las mejores muestras artísticas en el mundo. Yo asumí la dirección del museo en 1969. En ese momento, en esa fecha tan tardía, en el siglo XX, no existía en Colombia una entidad dedicada a recopilar, a divulgar, a preservar el arte moderno del país. La pareja se casó en 1954, en una relación que duró poco menos de 6 años, pero que dejó como fruto 3 hijos. Fernando, quien nació en 1956 cuando vivían en México. 2 años después llegó Lina y en 1960 nació Juan Carlos, el tercer hijo de la pareja. La segunda mujer en la vida del maestro Fernando Botero fue Cecilia Zambrano, con quien se casó en 1964 y con quien tuvo un hijo, Pedro, quien falleció durante un accidente de tránsito cuando la familia pasaba vacaciones en España. Un año después del trágico suceso, Botero y Zambrano se separaron. En medio de la tragedia, la vida de Botero volvería a sonreír en 1978, cuando se casó con la artista griega Sofía Bari, destacada pintora, escultora y diseñadora de joyas. Je connaissais très peu son travail. Lui, je ne l'avais jamais vu. Et naturellement, j'étais immédiatement totalement impressionnée. Una pareja que compartió más de 4 décadas, en las que alternaron su amor por el arte con los viajes entre Francia, Italia, Estados Unidos, Grecia y Colombia. Su vida estuvo marcada por múltiples exposiciones y una residencia en París, donde fortalecieron sus lazos a pesar de que nunca tuvieron hijos. 3 mujeres, un amor conjunto por el arte y 4 hijos que compartieron exposiciones, viajes, felicidad y tragedia durante el camino que forjó a nivel mundial el maestro colombiano Fernando Botero. Maestro Fernando Botero, paz en su tumba, y por supuesto a nivel mundial está conmocionado todo el mundo en tema artístico, porque es que es uno de los artistas más relevantes, de la relevancia de Picasso, lo dijo hace algunos segundos el editor de cultura de aquí del periódico El Tiempo, y por supuesto también todo el sistema informativo de City TV, haciéndole un homenaje y contándoles a todos ustedes la importancia y la trascendencia de esta noticia. Es que acaba de morir Fernando Botero. Ustedes también nos pueden seguir en citytv.com.co, a través de las redes sociales o en eltiempo.com. Ahí también ya hay un gran especial del maestro Fernando Botero, pintor, escultor, maestro, artista. Y es que el mundo entero, por supuesto, está titulando en este momento. Y vamos a ver cómo se conoce la noticia a nivel mundial. Por supuesto, arrancamos por el periódico El Tiempo en su página digital. Y aquí la tenemos: urgente, murió Fernando Botero, el artista colombiano más grande de los últimos tiempos. El colombiano murió a los 91 años, llevó el arte nacional por el mundo. Luto en el país e incluso en el mundo. Seguimos revisando cómo registra la prensa nacional y la internacional este suceso histórico para nuestro país y para el mundo del arte. En Infobae murió Fernando Botero, el artista más importante en la historia de Colombia. El pintor colombiano se encontraba recuperándose de una neumonía que lo mantuvo en el hospital durante varios días. Ustedes recuerden que pueden comunicarse con nosotros también y dejarnos sus pensamientos frente a esta noticia que enluta el arte, pero que también enaltece esta obra que marcó la historia del arte en nuestro país. Y seguimos conociendo cómo el mundo entero se da cuenta de esta noticia. Última hora, BBC News: muere el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los más reconocidos en el mundo entero. Y es que esto es última hora a nivel mundial. Y seguimos revisando el registro de esta noticia en la prensa internacional. Y lo que ha dicho el mundo es: muere Fernando Botero a sus 91 años, el escultor que conquistó las calles. Había sufrido de una neumonía, pero el jueves pasado había salido del hospital para recuperarse en casa.
Y ahora vamos con otro medio internacional. Aquí está el Clarín. Murió Fernando Botero, el reconocido artista colombiano. El artista más importante de la historia de ese país falleció a los 91 años de edad. Era conocido por voluptuosidad típica en sus figuras. Las gordas de Botero le dieron la vuelta al mundo y de hecho en este momento hay diferentes esculturas en todos los rincones del mundo, recordando por supuesto al maestro Fernando Botero. Y por supuesto también le da la vuelta al mundo esta noticia que el Confidencial registra de la siguiente manera: muere a los 91 años Fernando Botero, el artista colombiano de las voluptuosas esculturas. El artista seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado, pero el jueves salió del hospital para recuperarse en casa. Y por supuesto el país también titula: muere Fernando Botero, el artista colombiano más universal. Colombia llora el fallecimiento del nonagenario pintor, escultor y dibujante. Y es que recuerden, ¿no? Tiene pinturas a nivel mundial, además esculturas y diferentes muestras artísticas en varios rincones del mundo. Le contaba a la gente cómo hacía para pintar este tipo de elementos, para representar y dejar plasmadas tantos elementos en una sola figura, en una sola pintura, y por esto le dieron la vuelta al mundo entero. 8:35 de la mañana, seguimos en este especial porque hace pocos minutos se va un grande del arte, un grande colombiano, un hombre que dejó el nombre de nuestro país en alto a través de sus esculturas y sus pinturas. Fernando Botero, a los 91 años, se despide del plano terrenal, pero quedan inmortalizadas su obra y tuvimos el lujo y el privilegio de conocerlo en vida, de poderle homenajear esta obra, y es por eso que revisamos rápidamente lo que se dice de su obra, y las grandes figuras de nuestro país también se despiden de él a través de sus cuentas en X. Gustavo Petro dice: ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono. Eso ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro. Y vamos ahora también con lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos. Aquí está: lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo, siempre generoso con su país, un gran amigo y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Y también el expresidente Iván Duque ha escrito en su cuenta de X: con profunda tristeza recibimos la noticia de la muerte del maestro Fernando Botero. La importancia de su obra y su legado artístico permanecerán en la historia de la nación y en los corazones de los colombianos. Fernando Botero era sin duda uno de los artistas más importantes del mundo en la actualidad y el artista más grande de la historia de nuestro país. Solidaridad con sus familiares y amigos. Ustedes también pueden compartirnos sus mensajes a través de nuestra cuenta de X en @CityTV. Y vamos ahora con lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí está: ha fallecido un grande, dio buen nombre a la patria, enalteció la cultura. Gracias, maestro Botero. Aquí la fotografía de Álvaro Uribe con el maestro Fernando Botero, mientras el maestro Fernando estaba pintando uno de sus cuadros. Una pintura que por supuesto debe recordar el expresidente en ese momento que estaba con él. Así es, 8:37, 8:38 de la mañana, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también ha publicado en su cuenta de X lo siguiente: en Medellín lamentamos con dolor en el alma la muerte del maestro Botero. Su vida, su obra, su amor por Medellín y Colombia perdurarán por siempre. Medellín decreta, y esto es noticia a esta hora, 7 días de luto y rendirá homenaje desde la Plaza Botero y demás sitios donde su legado permanecerá por siempre. Y seguimos conociendo qué dicen diferentes personalidades a nivel nacional. Aquí está María Fernanda Cabal. Con tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Fernando Botero, el más grande maestro de todos los tiempos. Nuestra solidaridad con su familia. Su legado quedará en sus memorables obras que nos enorgullece como colombianos.
Y es que a esta hora esta noticia es tendencia en X, 8:38 de la mañana. Carlos Fernando Galán también ha dicho desde su cuenta de X, pocos colombianos han dejado más en alto el nombre del país que el artista Fernando Botero. Una gran pérdida para Colombia. Mi sentido pésame a su familia. Y finalmente vamos a conocer qué dice Rodrigo Londoño. Aquí está: lamento la muerte del maestro Fernando Botero, un artista que transformó el registro estético en el arte y que dejó en su obra un registro imprescindible de nuestra historia nacional. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Las expresiones de todas las figuras, de líderes de opinión, políticos y por supuesto representantes del arte que se expresan a través de sus cuentas de X, lo que es tendencia a esta hora, y por supuesto no es para menos, se va un grande del arte. Nosotros seguiremos hablando del maestro Fernando Botero, pero es tiempo de hacer una pequeña pausa aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Le temo a seguir vivo sin poder pintar, ¿no? Me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más, porque tengo un gran placer trabajando.